Podcast, el reportaje, espacio digital para invitados, debates y opinión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast, El Reportaje. Ya nos regresamos del receso de Semana Santa. Espero que hayan disfrutado de los diferentes lugares y paisajes de todo Colombia, en especial de Boyacá. Este podcast, como lo pueden ver en su título, he decidido realizarlo con una persona muy conocedora respecto a los temas ambientales en Colombia, dado que para nadie es un secreto la emergencia ambiental que se presentó el mes pasado. Él es Carlos Andrés Santiago, activista ambiental, lideró varios procesos juveniles a nivel nacional, entre esos la construcción e impulso de la Ley 1622, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Actualmente hace parte de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistema, Cordatec, desde donde se oponen al desarrollo del proyecto piloto del fracking en San Martín Cesar. Asimismo, hace parte de la coordinación Alianza Colombia Libre de Fracking y de la Red de Jóvenes de las Américas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muy buenos días a ustedes, a todas las personas que nos escuchan en este momento, y muchas gracias por la invitación. Bueno Carlos, ¿cómo es ser un defensor del medio ambiente en Colombia? Pues es una labor bastante difícil, bastante compleja, primero porque pues en general quienes estamos liderando procesos de defensa del ambiente lo hacemos ante proyectos extractivos, ante proyectos de minería, de hidrocarburos, de represas, y esto implica que es ante pues una intención que tiene el gobierno nacional pues de profundizar el modelo extractivo y profundizar la dependencia, por ejemplo, de los combustibles fósiles. Entonces, estas luchas de defensa del ambiente, sobre todo las que se dan en las regiones del país, las que se dan en los municipios, las que damos en los territorios, pues son luchas absolutamente desiguales, que yo siempre intento de alguna manera decir que son como luchas de pequeñas comunidades que se organizan contra Goliat, representados en el gobierno nacional, en el poder económico de las multinacionales e incluso en el poder militar que tienen las fuerzas militares, que también de alguna forma confrontan a las comunidades para imponer este tipo de proyectos. Y en un contexto como el colombiano, donde estamos viendo la cantidad de líderes sociales que están siendo asesinados y amenazados a diario y semanalmente, pues esto es un factor de riesgo mayor y claramente podemos decir que hoy en Colombia defender el agua y el ambiente puede terminar costando la vida. Carlos, recientemente el 2 de marzo se presentó el afloramiento en el pozo 158. Quiero que en este podcast le digamos a la gente realmente qué pasó, qué ha pasado con ese tema. Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, hoy estamos a un mes y 2 días y tenemos que decirle al país con toda la vergüenza del mundo que Ecopetrol aún no ha podido explicar las causas reales del afloramiento. Sí, inicialmente dijeron que había podido ser un sismo, pero eso es absolutamente falso porque no se presentó no hubo sismicidad para esos días en la zona. Y claramente lo que hoy sabemos por las advertencias que había hecho la Contraloría previamente y por las advertencias que internamente se habían dado entre Ecopetrol y la NH de unas auditorías y de unos informes, lo que se desprende es que no se había realizado el proceso de cierre y abandonamiento del pozo con las normas técnicas y los protocolos y los requisitos que se debían haber aplicado. O sea, básicamente el pozo dejó de producir hace varios años, le habían estado haciendo un mantenimiento, pero un mantenimiento no con la periodicidad, y el pozo no había sido sellado y abandonado como la norma lo exige. En la medida en que el pozo no había sido sellado y abandonado como debía hacerlo, pues algo que que es lo que aún no se logra entender, que tendría que ver mucho con la geología de la zona, pero también con las malas prácticas de Ecopetrol, pues ocasionó que el pozo se reventara y que en ese caso entonces ese crudo por la presión tan altísima que había en el subsuelo buscara maneras de salir de la superficie, y fue allí donde vía las fallas que existen en la zona pues conectó con la superficie a través de esos afloramientos y terminó conectando con las fuentes hídricas de la zona. ¿Piensa que tal vez se tardaron mucho en reaccionar los organismos para poder de pronto mitigar un poco este impacto? Sí, claramente la reacción fue absolutamente tardía. Tenemos muy claro que en el momento en el que Ecopetrol informa primero el 2, luego hasta el 12 hace el reporte ya con la gravedad y la magnitud, y mientras entonces, por ejemplo, una de las cosas que queda clara es que Ecopetrol no tenía ni las personas ni los equipos para atender esta contingencia, ¿sí? Entonces, mientras tuvo las personas, mientras mandó a traer los equipos de Estados Unidos, mientras pasaron cosas, pues fueron semanas en las que el fluido fluyó a la superficie, en las que se contaminaron fuentes hídricas y en las que pues hubo afectaciones muy graves, no solo al medio ambiente, esas son unas de las afectaciones, pero afectaciones sobre todo sociales y económicas, personas que viven en el área de influencia, que eran personas que dependían de la pesca, que eran personas que dependían de actividades productivas, que por la contaminación del crudo está. Entonces ahora lo que tiene Ecopetrol
su obligación es reparar el ecosistema, pero también reparar a las familias que están siendo afectadas y que se vieron afectadas por este problema y sobre todo, como usted lo decía en la pregunta, su actuación tardía ante estas contingencias. Esto lo que revela es un escenario, y es que en este mes de abril, que acaba de comenzar, se cumplen 100 años de la industria petrolera en Colombia. Y en los 100 años de la industria petrolera en Colombia, lo que queda absolutamente claro en este momento es que 100 años después no le logramos encontrar una explicación a un fenómeno, a algo que sucede frente a explotación convencional. Y ese es el riesgo que tenemos, por ejemplo, que es lo que hemos venido advirtiendo desde la Alianza, de la implementación del fracking en el país y principalmente en esa zona del Magdalena Medio. Ecopetrol no sabe hacer fracking, y entonces si vamos aún con una actividad convencional como la que veníamos haciendo, se presentó esto, entonces ahí sí, como me decía a mí mi abuelito cuando estaba niño, en el desayuno se sabe cómo se da el almuerzo. Entonces si ya con una actividad convencional se presentan este tipo de emergencias y tragedias, pues mejor dicho, el riesgo es aún mayor si se implementa una técnica aún más contaminante como el fracking. Las afectaciones fueron bastante graves. Precisamente el día de ayer y el día de hoy se está realizando un debate en el Congreso de la República respecto a esto que pasó. Veía yo que alrededor de 550 barriles vertidos, con una afectación de más de 50 familias y no sé cuántas irán en este momento. ¿Qué garantías hay de pronto de que si se llega a presentar un nuevo desastre ambiental como estos, Ecopetrol responda como tiene que responder? ¿Ellos qué han dicho? Bueno, ellos se han dedicado a intentar tomar acciones tardías frente a la situación, pero claramente lo que demuestra es que no están en la capacidad de responder ante este tipo de emergencias y ante este tipo de situación. Entonces eso es también una irresponsabilidad. Lo que encuentra, por ejemplo, los informes de la auditoría y los informes internos de Ecopetrol y de la NH, lo que muestran claramente es que Ecopetrol no destinó los recursos que eran necesarios para poder hacer el proceso de cierre y abandonamiento de los pozos. Entonces, como no hubo la plata para eso, porque se priorizaron otras cosas, porque se priorizó entregar dividendos a los accionistas, entonces es donde se presentan este tipo de tragedias que pues nos entristecen a todos, porque pues ya vimos muchas imágenes de lo que pasó, de la cantidad de presos muertos, de las familias llorando, y pues esto lo que tiene que quedar claro, la lección de eso de ayer y hoy en el debate de control político, de las movilizaciones que hemos organizado, que se están haciendo en diversas regiones del país, es que esto no se puede volver a presentar, inaceptable que vuelva y suceda una contaminación de este tipo. ¿Cuáles son, Carlos, las repercusiones a futuro para el medio ambiente? Digamos, el daño ya está hecho. ¿Cuáles son esas consecuencias de las cuales podemos hablar para Colombia, especialmente en esa región? Principalmente, por ejemplo, afectaciones. Por un lado, afectaciones a la fauna y a la flora, sí, que tardarán muchísimos años en volver a recuperarse de la manera en que estaban antes. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado con las personas de la zona es que la mancha de crudo que Ecopetrol ha venido recogiendo es la mancha de crudo superficial, pero los pescadores están lanzando sus tarrayos, por ejemplo, del río Sogamoso, y cuando llegan a la superficie y la jalan, están saliendo, por ejemplo, con crudo que ya se fue al fondo, por ejemplo, del río, que ya se fue al fondo de los caños, y de eso aún no se ha hecho recuperación. Entonces eso puede llegar, por un lado, afectación en lo que le digo, fauna y flora, pero también por esta misma contaminación y por la emanación de gases durante todos estos días, pues seguramente también podrán haber implicaciones y afectaciones a la salud de las personas que viven en esos territorios. Ya para ir cerrando este podcast, ¿cuál fue el papel que jugó el Ministerio, el ANLA, los organismos de control? Bueno, la Procuraduría ya se pronunció, dijo que Ecopetrol tenía que responder efectivamente indemnizando a las personas afectadas. Pues fue un papel absolutamente permisivo con lo que pasó, ¿sí? Básicamente lo que hicieron fue de alguna manera permitir, no tomar acciones. La ANLA, como 20 días después de la tragedia, fue que dijo que iba a iniciar las acciones disciplinarias. Fue que la normatividad establece que podía aplicarles cuando ya se presume, cuando se tiene información quién es el responsable, como en este caso de Ecopetrol, podían empezar a aplicarse las multas máximas diarias de las que habla la normatividad, y eso no se hizo. Entonces uno lo que encuentra es que pues no hay un interés y una intención real de las autoridades ambientales en tomar acciones frente a esto. La última, ¿se está presentando fracking en Colombia en este momento? Se está realizando un piloto de yacimientos no convencionales en el municipio del cual soy, en San Martín Cesado, realizado de manera ilegal por la multinacional ConocoPhillips, y Ecopetrol ya está avanzando en la licencia ambiental para el segundo piloto de fracking en el país, que sería a 29 kilómetros del pozo Lizama 158 en el límite entre Puerto Wilches y Barranca Bermeja en Santander. Este es un tema que nos daría para mucho más tiempo. Desafortunadamente el límite es este. Carlos, ¿dónde se puede comunicar la gente? ¿A dónde puede llegar? ¿Cuáles son las redes sociales, sus redes sociales, para que la gente se comunique y de pronto pueda apoyar más esta causa? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en redes sociales como Alianza de Colombia Libre de Fracking, y ahí pueden unirse a
conocer más lo que estamos haciendo. Vale, Carlos, muchas gracias. Un buen día. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Estuvimos con Carlos Andrés Santiago, un activista que está en este momento liderando varios procesos en cuanto a la defensa del medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Nos reencontraremos en un próximo podcast. Hasta la próxima. Podcast El Reportaje, espacio digital para invitados, debates y opinión.